capítulo 14, vamos a ver, aquí nos cuenta la historia de Abraham. Y en esto dice que Abraham tenía un sobrino que se llamaba Lot. Y ellos salieron juntos de los caldeos, y en el camino se separaron. Y uno fue, Lot con su gente se fue a vivir a un lugar, y Abraham se fue a vivir a otro lugar. En eso se levantaron una guerra en ese lugar donde ellos vivían, y 5 reyes se levantaron contra otro rey, y en esa guerra tomaron a Lot y a su familia y se los llevaron cautivos, prisioneros. Entonces llegó la noticia a Abraham de que estos reyes habían tomado prisionero a su sobrino Lot. Esto molestó tanto a Abraham que dice que él tomó alrededor de 300 de sus hombres. Ahora miren, guarde esto en su corazón. Eran 5 reinos, era un gran ejército. Y Abraham toma a 300 y tanto de sus hombres y dice que va a quitar de la cautividad a Lot, y en eso logra libertar a Lot, a su familia y a otros, y también dice que toma el botín, toma muchas riquezas y regresa en victoria. Y en eso que él vuelve en victoria, nos encontramos aquí en este capítulo 14, que él se encuentra con un personaje que se llama Melquisedec. Entonces dice Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y bendijo, diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos de tu mano. Pero yo quiero destacar esto, no voy a hablar de los bienes. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Yo quiero que ustedes miren eso. Y le dio, dice, a Abraham los diezmos de todo. Él había vuelto en victoria, había tenido la victoria y había logrado un gran botín, muchas riquezas. Y se encuentra con Melquisedec, un sacerdote de Salem. Se dice que este no es Melquisedec, es un tipo de Cristo en aquel entonces, en el tiempo de Abraham. Y él entregó, dice, entregó los diezmos de todo. ¿Qué habrá motivado a Abraham a entregar los diezmos? Ahora le pido que vaya al libro de Efesios. La hermana Nicole nos hablaba acerca, ¿no es cierto?, del gran amor de Dios para nuestras vidas. Al libro de Efesios capítulo 1 versículo 3. Este pasaje también es bien conocido. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Mire, dice, que nos bendijo ¿con cuánto? Con toda bendición. Que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Padre, gracias te damos por tu palabra, Dios, en esta hora. Abrimos nuestro corazón para recibirla, Dios. Tomo cautivo en esta hora todo pensamiento ajeno a Cristo que esté en el corazón, en la mente de cada uno de los hermanos que están en esta mañana. Toda distracción, todo pensamiento ajeno a ti en esta hora, lo tomo y lo llevo cautivo y lo ordeno que se sujete a la obediencia a Cristo. Y queda nuestra mente despejada, nuestro corazón abierto para recibir tu palabra, y declaramos que tu palabra en esta hora trae salvación, sanidad, liberación, restitución. Trae, Dios, una convicción tu palabra a nuestra manera de vivir desde el día en adelante. Padre, declaro la bendición de tu palabra, reprendo toda fuerza antagónica, todo aquello que quiera intervenir el fluir de tu palabra, de tu enseñanza, lo echo fuera en el nombre de Jesús. Y declaro, Dios, este tiempo de rema, un tiempo de revelación que ministra nuestros corazones y nuestros espíritus.
En el nombre de Jesús. Amén. A través de las Escrituras podemos ver que la condición espiritual de las personas que no tienen a Cristo en sus corazones no es para nada alentadora. Las personas que no tienen a Cristo en su condición espiritual no es para nada alentadoras. Tampoco lo era para nosotros antes de conocer a Jesucristo. La Biblia dice que antes nosotros estábamos perdidos. Aquí Romanos 3:23, por ejemplo, dice: por cuanto todos pecaron, todos, o sea, nadie nació santo, limpio, que haya dicho, no, yo nunca pequé. No, dice que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Otra versión dice: pues todos han pecado y están privados. Miren lo que dice: están privados de la gloria de Dios. La Dios habla hoy y dice: porque todos han pecado y están lejos de la presencia de Dios. O sea, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué es lo que hace el pecado? El pecado nos aleja. ¿De quién? De Dios. El pecado interrumpe nuestra comunión, nuestra relación con Dios. Nos aleja de Dios, nos priva. Mire lo que dice: el pecado nos priva de la presencia de Dios en la vida de las personas. Cuando Adán pecó, Adán tenía una comunión directa con Dios, pero cuando él pecó, esa relación, esa comunión fue interrumpida y él fue privado. Después de estar lleno de la presencia de Dios por su pecado, él fue privado de la presencia, de la gloria misma de Dios, de estar con Dios, de tener a Dios. Entonces, esa es la condición del mundo, esa es la condición de las personas que no conocen a Cristo. Dice: porque todos hemos pecado y nadie puede tener parte por sí mismo en la gloria de Dios. El hombre no puede llegar a Dios por sí solo. El hombre no puede llegar a Dios. ¿Por qué? Porque está invadido su ser por el pecado, por los deseos de la carne, por los deseos del mundo. Y su carne odia a Dios, ni quiere llegar a Dios, ni tiene el anhelo, ni el deseo, ni la intención de buscar a Dios. Eso nos habla de la condición. El Salmo 51:5 dice: he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Otra versión dice: en verdad yo soy malo desde que nací, soy pecador desde el seno de mi madre. O sea, del momento que usted nació y yo nací, nacimos en pecado, nacimos siendo malos. Usted era bebito, así, como el aloncito, te ve al aloncito y usted dice: uy, qué niñito más bueno. No, es malo. En el sentido de que él nació en pecado, aunque sus padres fueron cristianos, pero hay ese gen que entró en la humanidad, que es el pecado. Nuestros hijos también es algo hereditario, nacen en pecado, y por lo tanto, así como nuestros hijos, usted y yo y toda la humanidad tiene la necesidad de recibir a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Lo único que puede cambiar nuestra condición es Jesucristo. Lo único que puede cambiar la condición de la humanidad se llama Jesucristo. Ahora, mire, por eso es importante tomar conciencia que esta era nuestra situación sin Cristo. Esa era nuestra situación sin Cristo. Porque las Escrituras nos dicen que nuestra condición espiritual cambió radicalmente desde el día en que usted y yo recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. ¿Usted recibió a Cristo? Amén. Si alguien no lo ha recibido, levante su mano para que lo reciba, para que haya un cambio en su condición espiritual, en su condición física. Ahí el libro de Juan 1, 12, 13 dice: mas a todos los que le recibieron Cristo, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos ¿quién? ¿De quién? De Dios. Ahora, usted entonces es un hijo, pero ¿de quién es hijo? De Dios. ¿Antes de quién era hijo? Del diablo.
Así. Cuando habla acerca de la mentira, dice, de vuestro padre el diablo sois, Jesucristo. Entonces, toda persona que no tiene a Cristo tiene un padre. Y toda persona que tiene a Cristo tiene un padre. Y toda persona que no ha recibido a Cristo, su padre es el diablo. Y los deseos, miren lo que dice Jesucristo, y los deseos de su padre hace. O sea, por eso el mundo actúa y está como está. Porque está haciendo los deseos de ¿quién? Los deseos de Satanás, el diablo. Porque ese es su padre. Por eso es que su vida cambia y sus deseos han cambiado. Y hoy día ya sus deseos no van al pecado. Aborrecemos el pecado. El pecado nos daña. El pecado no nos hace feliz. Cuando usted peca, usted se anda triste. ¿Por qué? Porque el pecado ya no pertenece a usted. Diga eso. Levante su mano. Y diga, cuando yo peco, ando triste. Porque el pecado no pertenece a mí. Porque mi Padre es santo. No somos felices cuando pecamos. No quiere decir que no pecamos. Por ahí algún pecadillo, uno que otro pecadillo cometemos. Pero eso no nos hace feliz. Todo lo contrario, nos sentimos tristes. Porque nuestro Padre no es el diablo. La gente que no tiene a Cristo no se siente triste cuando peca. ¿Sabe por qué? Porque son los deseos de su padre. ¿Y está agradando a quién? A su padre. Cuando una persona que no tiene a Cristo comete pecado, el más contento es su papá. Porque está diciendo, qué bien lo hace mi hijo. Mira qué bien peca mi hijo. Pero no así nosotros, porque nosotros no agradamos a Dios pecando, sino que nosotros agradamos a Dios haciendo su voluntad. Y cuando usted y yo hacemos la voluntad, Él también dice, mira qué bien lo hace mi hijo. Es lo que dijo ante Jesucristo cuando fue bautizado. He aquí mi hijo que complace mi corazón. Mi corazón. Entonces usted es un hijo de Dios, los cuales dice, no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino que hemos sido engendrados por el Espíritu. Él regeneró nuestro espíritu a través del Espíritu Santo y somos hijos física y espiritualmente de Dios. Todo nuestro ser pertenece a Dios, todo su ser pertenece a Dios. Amén. Qué maravilloso es eso. Romanos 6:6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Cuando Cristo estaba siendo crucificado en la cruz, mire, esto es tremendo, ahí estaba usted, ahí estaba yo. ¿Y quién estaba ahí? Nuestro viejo hombre, aquel hombre o aquella vieja mujer que le gustaba pecar, que le gustaba hacer cosas malas, fue crucificado, dice, juntamente con Cristo. Él cargó nuestros pecados, nuestras ofensas, nuestros errores. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más. ¿A quién? Al pecado. Sino que a quién servimos. Y cuando habla aquí, mire, de que no sirvamos más al pecado, está hablando del diablo. Porque aquellos que pecan sirven a Satanás. Entonces aquí cuando dicen para que no sirvamos más al pecado, es para que no sirvamos más. Ese viejo hombre murió. Dele esa buena noticia a su ser, a usted mismo. Dígale, ese viejo hombre ya murió. El pecado no está en mí. No pertenece a mí. Porque mi padre no es el diablo, sino que ahora mi padre es Dios. Por lo tanto, lo que hay en mí es santidad, es rectitud, es amor. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué es lo que es?
una nueva criatura. ¿Qué pasó con la vieja criatura? ¿Ah? Fue crucificada. ¿Entienden lo que es ser crucificado? Fue crucificada. Ya no está. Ya no está. Entonces, esa es la diferencia. Nosotros podemos cometer pecados, sí podemos, por ahí de repente caemos por nuestra falta no sé, nos dejamos llevar y cometemos algún pecado. Por eso Jesucristo dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. También dice en primera de Juan 1, en algunos versículos por ahí dice que si alguien dice que no ha pecado, es mentiroso. Porque Cristo murió por nuestros pecados, porque Él conoce nuestras debilidades. Pero hay una cosa, yo puedo pecar, pero yo ya no vivo en el pecado. El pecado no me produce placer. Yo vivo para agradar a Dios, no para agradar al enemigo. Y mi vida de santidad es lo que agrada a Dios, no el mal. Por eso dice, de modo que si alguno está en Cristo, esto nosotros, miren, no tenemos conciencia real de esto. Que somos nuevas criaturas. Somos nueva criatura. El problema es que escuchamos mucho al enemigo y cometemos un pecado, y ya se nos viene el mundo encima, y somos malos, y somos esto, y no, yo no sirvo para nada. Pero miren lo que dice la Escritura. Es que somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Por lo tanto, la versión Dios habla hoy dice: el que está unido a Cristo es una nueva persona. Las cosas viejas pasaron, han sido hechas nuevas. Estos versículos nos hablan de una nueva vida, una nueva identidad. Antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No teníamos relación, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Jesucristo nos unió a Dios. Y ahora Él volvió a nosotros y nosotros nos volvimos a Él. Y hoy día podemos contemplar su hermosura, su belleza. Hoy día podemos contemplar la gloria. Antes estábamos privados de Dios, hoy día no. Hoy día Él está en nosotros y podemos disfrutar de estos beneficios. Por eso nos hablan estos versículos de una nueva identidad, una nueva criatura, una nueva identidad que hemos asumido. Estos versículos nos hablan de una nueva identidad, una nueva vida, una nueva identidad que no hemos asumido. Porque el enemigo se ha encargado de levantar fortalezas en nuestra mente que no nos permiten asumir o tomar posesión de nuestra posición en Cristo Jesús. Algunas de estas fortalezas no pueden. Hay cosas en nosotros que tienen que cambiar. No puedo. Porque no hemos asumido totalmente esta nueva vida en Cristo. ¿Qué dice la Biblia con respecto al no puedo? ¿Ah? Perdón, déjeme. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo. Frente a un desafío que Dios nos hace, no puedo. Pero ¿qué dice la Biblia? Que todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece, porque Él me capacita. No es por mi fuerza, no es por mi capacidad. Es la gracia de Dios en nosotros. Por lo tanto, no hay nada imposible para usted. No hay nada imposible porque usted todo lo puede en Cristo. Otra fortaleza que se ha levantado: no quiero. Pero hermano, haga esto. No, aquí no quiero.
no tengo la capacidad, me da temor experimentar algo nuevo, cosas nuevas en Dios. Es que me da miedo. Es que el miedo no es de Dios, porque el perfecto amor de Dios dice que echa fuera el temor. Y ese perfecto amor nos lleva a osadías, a cosas grandes, a atrevernos, a hacer cosas. El perfecto amor de Dios no nos paraliza, nos hace avanzar, nos hace crecer. Vivimos muchas veces en ese bajo perfil, en una falsa humildad. Nuestra vida espiritual baja, en nuestra área financiera baja. Muchas veces hablamos de que no, que el dinero no es necesario, pero necesitamos de él para vivir. Entonces, porque no hemos entendido que somos una nueva criatura. Estas fortalezas mentales nos llevan a sentirnos que las cosas buenas no son para nosotros. Debido a esta fortaleza, muchas veces no damos lugar a innovar, dar pasos de fe. Pensamos que las cosas buenas son solo para algunos. En nosotros las cosas buenas son pasajeros, luego vendrá de nuevo las cosas malas. Pero Dios a través de su palabra nos dice que usted y yo, que ahora somos hijos, somos nuevas criaturas, que las cosas en Cristo Jesús son diferentes, son distintas, que vamos de gloria en gloria, de poder en poder, de victoria en victoria. La palabra de Dios dice que la gloria postrera va a ser mayor que la primera. Lo que usted está viviendo en este momento en Dios, a lo que viva más rato, mañana va a ser mayor, va a ir creciendo. Y esto es en todas las áreas, en nuestra área matrimonial, familiar, financiera, empresarial, ministerial, va a ir en crecimiento. Va a ir en crecimiento. Por eso el apóstol Pablo nos habla en esta mañana, le dice a la iglesia de Efesios, en esta hora nos está diciendo a nosotros: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Aquí hay algunos principios antes de llegar a lo que quiero transmitir de lo que Dios ha puesto en mi corazón. En primer lugar, el apóstol alaba a Dios el Padre. Pablo eleva a Dios un canto de alabanza diciendo: bendito, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Lo primero que el apóstol en esta mañana, imagínense que aquí está Pablo entregando esta palabra. Y lo primero que él hace, él los mira a ustedes. Pablo los mira a ustedes en esta hora, y él cuando los ve a ustedes dice: bendito es el Padre, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él estaba mirando a la iglesia, él estaba mirando a la gente, y cuando él veía a la gente, él decía: bendito. Él alababa al Padre. Él alababa al Padre el Dios, dice, y Padre de nuestro Señor Jesucristo. En segundo lugar, Pablo alaba a Dios el Padre por lo que Él hizo en nosotros. Por eso le digo que cuando Él veía a la gente, Él alababa al Padre. ¿Por qué alababa al Padre? Él, miren, no lo alababa por alabarlo. Él lo alababa porque Él veía lo que Dios hizo en usted. Y lo que Dios hizo en usted es algo sorprendente, que merece alabanza. Merece alabanza. Porque dice Pablo: quien nos bendijo con toda bendición
espiritual. La palabra bendecir significa alabar, engrandecer, ensalzar, dicho de la providencia, colmar de bienes a alguien, hacerlo prosperar. ¿Qué es lo que veía Pablo en la gente? ¿Qué es lo que Pablo ve en esta hora en ustedes? Es que Dios los ha engrandecido. Dios los ha engrandecido porque Él los bendijo. Entonces Dios los ha engrandecido. Usted no es lo que usted ve en usted. Usted es lo que Dios vio en usted. Y Dios no vio a una Paulina chiquitita que no puede. No, Dios vio a una Paulina osada que se atreve, que puede. Dios vio a una Paulina que ya tiene un bolichito chiquitito, pero Dios no vio ese bolichito. Dios dijo, ese es el comienzo de una cadena de restaurantes. Dios no vio en Paulina una pastelería chiquitita. No, Él vio, ese es el comienzo de una cadena de ministerios. Si nosotros vemos, por ejemplo, a Jeremías, cuando Dios llama a Jeremías y le dice, mira, tú vas a ir y vas a predicar a esta nación y vas a arrancar y vas a hacer cosas formidables. Y Jeremías le dice, en vez de Jeremías decir, gloria a Dios, que bien, vamos, Señor, él dice, Señor, pero ¿quién soy yo? Y Dios le dice, no digas quién soy. No veas lo que tú ves de ti, sino que ve lo que yo veo de ti. Por eso en Dios no existe el no puedo. En Dios no existe el no quiero, el no tengo. ¿Qué es eso? Usted es lo que Dios dice que es. Y usted por eso, mire, que nos bendijo, que nos engrandeció. Es alguien que nos ha colmado de bienes, la bendición de Dios. La bendición de Dios es algo que nos hace prósperos. Ahora hay algo importante aquí, que dice que Dios lo va a hacer o Él ya lo hizo. ¿Perdón? Ya lo hizo. Entonces, ¿qué quiere decir eso en usted? ¿Usted va a ser alguien bendecido? ¿Ah? ¿Usted va a ser alguien bendecido? ¿Qué dice? Que ya lo es. Que ya es, mire, que los bendijo con toda bendición espiritual. Entonces, Dios no está pensando en bendecirlo. Dios no está pensando en bendecirnos a nosotros. Él ya lo hizo. Y si Él ya lo hizo, ¿cómo debemos vivir? Si usted ya es bendecido, ¿cómo debe vivir usted? Prosperado, bendecido, colmado, porque Dios lo colmó de sus bienes. Dios ya lo hizo a usted alguien grande. No está pensando en hacerlo alguien grande. Si nosotros miramos la Biblia, Dios levantó a un hombre de 80 años. Dios levantó a niños de 8 años. O sea, es que soy muy niño. Es que soy ya una persona. No hay límites para Dios. Entonces, esto es importante. Porque Dios ya lo hizo, ya nos bendijo. Se dice, mire, que cuando Dios bendice, el que está comunicando a los hombres o a las cosas una misteriosa participación de su propio ser.
de su propio. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando Dios determinó bendecirlo a usted, todo su ser, toda su persona se involucró con usted. Dios no dijo, mira, Johanna, yo desde ahora tú eres bendecida y yo voy a enviar un ángel para que vaya contigo. No. Él se comprometió. Él dijo, no, yo voy a ir contigo. Yo voy a enviar ángeles para que te cuiden, para que te sirvan, para hacer otras cosas, pero yo me comprometo a ir contigo. Soy yo. Dios no envió un vecino, Él mismo dijo, o sea, yo me comprometo. O sea, por eso la bendición de Dios es algo completo, no es una parte. Dios no envió algo, Dios envió Él sobre nosotros. Es Él. El respaldo que yo tengo no es de un ángel, no es de un querubín, no es de un serafín. El respaldo que yo tengo es Dios mismo, porque Dios se comprometió, su propio ser, todo Él se comprometió en este caminar. Dios nos escogió, mire, para bendecirnos. Efesios 1:4, según nos escogió en Él. ¿En quién? En Cristo. Antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Según dice, nos escogió en Cristo. Esto no quiere decir que solo Dios escogió a algunos. No, Dios vio a toda la humanidad. Pero su bendición está en aquellos que reciben a Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas. Cristo no vino solo para algunos. Cristo vino, dice, para todos. Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado no de alguno, sino del mundo. Por eso, el Padre ve a la humanidad en Cristo. Pero la humanidad determina si lo recibe o no lo recibe. Ahora, según nos escogió en Él nos escogió. Mire, esto es tremendo porque yo puedo desear que me vaya bien. Pero otra cosa muy diferente, que Dios lo determine y que Él me haya escogido, o Él lo haya escogido a usted para que a usted le vaya bien. Dios lo escogió a usted para que le vaya bien, para que viva de victoria en victoria, una vida de gozo, de alegría. Por eso la gente más feliz de esta tierra deberíamos ser nosotros. Los que deberían andarse riendo todo el día. Pero lamentablemente no es así. ¿Sabe por qué? Porque no hemos asumido nuestra nueva naturaleza. No hemos tomado conciencia de lo que somos en Cristo. Y nos vemos muchas veces en una forma humana. Y llegamos a sentir muchas veces envidia de los que no tienen a Cristo, porque parece que ellos sin tener a Cristo prosperan más que nosotros. Sigamos. Prosperar, la palabra prosperar, hay algo también que es digno de destacar, esta palabra prosperar. Mire, y prosperar en hebreo significa ayudar en el camino de uno. Le hablábamos que Dios, cuando dice que nos bendijo, es que Él se comprometió. ¿Para qué? Para ayudarnos en nuestro camino. Dios, cuando Dios involucra su ser en el camino de una persona, el éxito está asegurado. Caerán 1000, dice, caerán 1000 y 10.000 más a ti no llegarán. Caerán 1000 y 10.000 más a ti no llegarán. ¿Por qué? Porque si Dios va conmigo, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice Pablo. Entonces, si Dios está conmigo, el éxito está asegurado. No tengo ni siquiera que estar preocupado si me está yendo bien.
Nos va a ir bien. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Ahí mire, en Génesis 39:2 dice, está hablando acerca de José. José era el penúltimo de 12 hermanos, uno de los más pequeños. Y él un día tuvo un sueño. Y en ese sueño él vio que un día él iba a ser de bendición para sus hermanos y para sus papás, sus padres. Y él comunicó este sueño. Su hermano no lo tomaron muy a bien porque ¿quién es? Entonces, mire, este es el último y dice que él nos va a bendecir a nosotros. Pero mire, José creyó en lo que Dios iba a hacer con él. Y que él un día iba a ser un hombre muy próspero, muy bendecido, y que él iba a bendecir a su familia. Y dice ahí en Génesis 39, más Jehová estaba con José. Si nosotros miramos después del sueño la vida de José como que iba para abajo, sus hermanos producto de lo mismo sintieron envidia, lo vendieron, fue como esclavo. Pero mire, Dios había trazado un blanco con José, Dios había trazado un destino con José, Dios tenía un propósito con José, que ese que era que iba a ser un hombre muy próspero y iba a bendecir a su familia. Entonces lo que viniera de ahí en adelante no quitaba en nada el blanco, el objetivo que Dios tenía con José. Más Jehová, dice, estaba con José, aunque las cosas en un momento a José le estaban yendo mal, dice, más Jehová estaba con José y fue varón próspero. Fue varón próspero. José tomó la palabra del Señor, se encaminó con Dios, y aunque las cosas no estaban resultando, él ya tenía claro que él ya había sido bendecido por Dios. Él ya era bendito, y por eso, aunque él no estaba en las mejores condiciones, donde él estaba, todo dice que a su alrededor, todas las cosas eran bendecidas y eran prosperadas. ¿Por qué? ¿Porque él iba a ser bendecido? No, porque él ya era bendecido. Y todo lo que hacía a su alrededor era prosperado. ¿Y por qué? Porque Jehová estaba con él. Hay un rey también, Usías, dice, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías. Esto lo destaca porque en este tiempo, en el tiempo de los reyes de Israel, dice, si usted lee el Antiguo Testamento, las crónicas o el libro de los reyes, dice que este rey hizo lo malo ante los ojos de Jehová, este otro rey hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Pero dice, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visión de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Dios lo prosperó. Dios lo levantó. En tercer lugar, Pablo alaba a Dios porque sus bendiciones, dice, son algo espiritual. Esto se refiere a los privilegios divinos concedidos al creyente. Esto es, al haber sido escogido, adoptado y perdonado por Dios. Por lo tanto, desde el momento que una persona recibe a Cristo, nada de lo que tiene o hace es secular, sino que todo lo que tiene, todo lo que hace es algo espiritual. Y muchas veces, muchos evangélicos vienen a la iglesia el día domingo y ya creen que eso es espiritual, pero en la casa ya no es espiritual, en el trabajo ya no es espiritual. No. Por eso Pablo dice que no, esta bendición es algo espiritual. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que nosotros vivimos es algo espiritual. Por eso todas las cosas que nosotros tienen un efecto. Si nosotros hacemos el bien, la voluntad de Dios, eso va a traer una buena consecuencia. Pero si nosotros hacemos algo malo, eso va a traer una mala consecuencia. Porque todo lo que nosotros ya no vivimos en un estado natural, nosotros vivimos en un estado sobrenatural, espiritual, en todo. Las 24 horas del día, los 365 días del año, en todo momento y en todo lugar, nosotros vivimos en un estado espiritual porque hemos sido bendecidos espiritualmente. Lo que usted hace en su casa, lo que usted hace en su trabajo,
lo que usted hace en su negocio es algo espiritual y va a tener un efecto espiritual. Bendición espiritual también quiere decir que en Cristo tenemos todos los beneficios de conocer a Dios: la salvación, adopción, perdón, los dones del Espíritu para poder hacer la voluntad de Dios, poder de prosperar por el hecho de que vivir en una relación íntima con Cristo. Podemos disfrutar de estas bendiciones ahora. En cuarto lugar, Pablo alaba a Dios porque estas bendiciones se producen, dicen, en los lugares celestiales. Esto significa que las bendiciones son eternas, no son pasajeras. Dios no ha determinado bendecirlo por un ratito. Dios no ha determinado que a usted le vaya bien un par de días, sino que Dios ha determinado que nos vaya bien para siempre. Dios no dice: hoy día le voy a dar un buen día a Gustavo, pero mañana le voy a dar un mal día. No. Él ha determinado que todos nuestros días por delante sean buenos. Que sean buenos. Por eso Pablo dice: vienen de los lugares celestes. Estas bendiciones vienen del mismo trono de Dios, de Dios mismo. Por eso también Jeremías habla diciendo con respecto al pueblo de Dios, dice que Dios no tiene pensamientos de mal, sino que Él tiene pensamientos de bien. Porque su éxito es el éxito de Dios, su prosperidad es la prosperidad de Dios. El que a usted le vaya bien, eso habla de Él. Las bendiciones vienen de los lugares celestiales en Cristo, no del reino terrenal. Ahí en Mateo 28, 18, Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada, dice, en el cielo y en la tierra. Yo tengo, dice, la autoridad del cielo y de todo lo que hay en el cielo y todo lo que hay en la tierra. O sea, en otras palabras, yo lo gobierno todo. Esto quiere decir que lo espiritual gobierna lo natural. Dios hizo las cosas, dice que Dios, en el versículo de Hebreo, que Dios hizo las cosas ¿de qué? De lo que no se veía, en lo natural. Pero el espiritual ya estaba. Por eso para Dios, usted se ve y dice: no, si yo soy un fracaso. Para Dios no, porque Dios no lo ve en su estado natural, Dios lo ve en su estado espiritual. Y en su estado espiritual, oiga, Dios ve, pero nosotros vemos, por ejemplo, esta iglesia con muchas sillas vacías. Dios no, Dios ya la ve llena. Y Dios ni siquiera, mire, Dios ni siquiera nos ve aquí. Dios ya nos ve en otro lugar más grande. Y Dios ni siquiera ve una iglesia, Dios ve muchas iglesias, comunidad apostólica familiar. Por eso es que Dios le da a usted y no le ve como usted se ve. No, Dios le ve, pero glorioso. Porque lo espiritual gobierna lo natural. Esto quiere decir que todo lo que tú logres aquí en la tierra no procede de tus fuerzas, capacidad, intelecto, sino de la sublime gracia de Dios. Teniendo claro y estando consciente de nuestra posición ahora en Cristo, podremos entender el motivo por el cual Abraham y otros siervos de Dios les era grato servir a Dios. Y le dio, dice, a Abraham los diezmos de todo. Y este es el mensaje. Era bien cortito el mensaje. ¿Qué quiere decir con esto que Abraham le dio el diezmo de todo? ¿Qué cree usted? Y Abraham
Y esto nos habla el motivo por el cual Abraham servía a Dios. El motivo correcto. En primer lugar, Abraham, mire, servía a Dios porque su vida de victoria procedía de él. Cuando él fue a libertar a su sobrino Lot, era un gran ejército. Y él tenía, tal vez eran miles, el ejército del enemigo eran miles de personas. Él tenía 300 y tantas, me parece que eran 380 personas. Humanamente, ¿qué hago con 380 personas con un ejército de miles? La mayoría de su gente era gente que cuidaba ovejas, no era gente de armas. Entonces, si él miraba esto humanamente, no tenía por dónde ganar. Porque las otras personas habían sido preparadas para la guerra. Su gente no. Había sido preparada para cuidar ovejas. Pero mire, cuando Abraham fue a pelear, él no iba pensando que a lo mejor podía ganar. ¿Cuál cree usted que era el pensamiento de Abraham? Pastor José Luis, ¿cuál era el pensamiento de Abraham cuando él iba a pelear? Iba a arrasar con todo. Él iría pensando, a lo mejor tengo victoria. Otra vez su pensamiento era, es que la victoria está. Y esto habla, mire, cuántos, el Lot puede hablar de bendiciones nuestras que nos pertenecen. Tal vez un negocio, una empresa, un ministerio. Y que el enemigo se ha levantado y ha tomado y lo tiene cautivo, lo tiene ahí atrapado. Y nosotros queremos ir a recuperar eso que el enemigo nos ha robado. Pero nuestro pensamiento es que a lo mejor no me va bien, no, es que parece que no he orado mucho, es que no, mejor ayuno antes. No, Abraham supo en el momento, mire, de que su bendición estaba cautiva. ¿Y qué es lo que él hizo en él? Ya tomó y vamos. Y él no iba pensando que si ganaba, si lograba libertar a los... No, en él ya estaba la victoria. Él estaba seguro de que iba a capturar a Lot, y no tan solo a Lot, sino que a muchas otras personas, y iba a volver con muchas riquezas. Él ya tenía la victoria en él. Por eso, hermanos, en todo lo que ustedes tienen que emprender, en lo que esta iglesia tiene que emprender, no vamos a quitarle lo nuestro al diablo con temor, con miedo, sino que tenemos que ir con la seguridad, porque no es nuestra la victoria, es de Dios. Él ya la ganó. Él ya la ganó. Entonces, cuando yo llego al enemigo, no le pido por favor devuélvelo, no, lo tomo nomás, porque es mío. En cierta oportunidad yo estaba en el trabajo, hace años atrás, trabajaba en un taller de confecciones y estaba al fondo del taller y adelante estaba la casa de la patrona. Y llega la señora que cuidaba la casa al taller gritando así desesperada: entraron a robar, entraron a robar. Y que habían robado un DVD por la ventana que estaba abierta, tenía reja pero estaba abierta. Un individuo metió la mano y sacó el DVD. Y yo salí, yo no soy muy de pelea, ¿verdad? Pero salí corriendo, y la señora detrás mío me iba diciendo, hasta que en un momento yo a la persona que había robado me dijo: ella iba el DVD. Y yo cuando llegué, ahí ya era cristiano, llevaba poquito tiempo de cristiano. Mientras corría persiguiendo, me estaba encomendando a Dios para que... Pero ¿saben? Cuando llegué a algo, no sé, que yo tomé, yo le grité al chico: párate ahí. Y de ahí me acerqué a él y llegué y tomé el DVD y me fui. A pegar nada. Llegué y lo tomé.
Porque sentí que eso era algo del lugar donde yo estaba, no pertenecía a él, por lo tanto no tenía que pedirle para verlo. No le dije, a ver, muéstrame si es o no es. No, lo tomé y regresé con él. Nosotros vamos con temor ante el enemigo. Nos ha robado la salud, nos ha robado el estado financiero, nos ha robado la prosperidad en nuestro negocio, en nuestra empresa, en nuestro ministerio, en nuestra iglesia. Abraham no fue a ver si lograba la victoria. Abraham ya tenía la victoria en él. Y cuando fue, llegó y tomó lo que era de él. El segundo principio, que Abraham, mire, no le dio a Dios los diezmos para ser bendecido. ¿Por qué Abraham diezmó? ¿Por qué Abraham diezmó? Él no pasó, mire, él vino a Melquisedec, era el sacerdote, y él cuando iba a pelear por su sobrino Lot, él no pasó ante el sacerdote a decirle, oiga, ore por mí para ver si me va bien en esta pelea, que voy a rescatar a mi sobrino. Abraham no pasó y le dijo, mire, ¿sabe qué? Si me va bien, yo le doy el diezmo. Abraham no diezmó para ser bendecido. ¿Por qué diezmó? Porque él ya era bendecido. Nosotros, ¿por qué diezmamos? Para que Dios nos bendiga. Y eso es un error. Porque no debemos diezmar para que Dios nos... Porque yo ya soy... Es como el Señor, yo diezmo si tú me bendices. Y Dios dice, oye, viejito, si ya te bendice. O si es mujer viejita, ya te bendice, o sea, no tienes que diezmar por eso. Sino que Abraham, mire, es un acto de gratitud. En él estaba manifestando que él ya era bendito. Entonces, cuando usted trae su diezmo acá, a Dios, es la manifestación de lo que ya soy, no de lo que voy a hacer. Cuando traemos nuestra ofrenda, cuando traemos nuestra primicia, es la manifestación de lo que ya tengo. De lo que ya tengo. Abraham no servía a Dios para obtener el favor de Dios. Él ya vivía en el favor de Dios. Abraham no iba a la iglesia los domingos en la mañana para que le vaya bien en la semana. O para que el favor de Dios estuviera con él. Él ya vivía en el favor de Dios. Y él manifestaba. Él llegaba a la iglesia y adoraba a Dios y servía y hacía cosas para Dios en gratitud por lo que Dios ya había hecho en él. Dice que por sus llagas nosotros hemos sido sanados. ¿Qué es lo que tengo que hacer para que Dios quite esta enfermedad de mí? Nada, solo creer. Y creer que ya lo hizo, que ya esta enfermedad no existe. ¿Qué tengo que hacer para que a mi negocio le vaya bien? ¿Tengo que diezmar? ¿Tengo que ofrendar? No. Es solo creer que ya soy un bendito de Dios y por lo tanto esta cuestión se va a reventar. Y el domingo voy a llegar, ya no voy a llegar con sobre, voy a llegar con un cheque, porque abrí una cuenta. Voy a pedir la cuenta Ruth del pastor para hacer un traspaso. Es tanto el gozo en mi corazón que voy a comprar el teclado de $1.000.000.
y no lo voy a comprar para que Él me bendiga, no, porque ya soy bendito. Esto es tan importante, hermano, y yo quiero que usted tome esta palabra, que esta palabra, yo he estado orando para que esta palabra produzca el cambio en nosotros, porque no, mire, Dios no necesita mucho para transformar esta nación. Dios no lo necesita a usted. Si nosotros vemos en la Biblia siempre, Dios hizo con poco cosas grandes. Y el día de mañana podemos ser miles y miles de personas, tener iglesias en distintos lugares, tener un canal de televisión, tener radios, andar por el mundo predicando. Pero eso lo lograron esos lobos que hoy día creyeron que no iban a ser bendecidos, sino que ya son bendecidos. Por lo tanto, canto a Dios, porque yo ya sé, no puedo sentir más gozo en mi corazón porque Él ya lo hizo. O sea, entonces, si Él ya lo hizo, yo lo sigo por gratitud. Vamos. Él dice que seremos pescadores de hombres. Ya está en las almas. Solo tenemos que ir y no preocuparnos de, oye, si confiesa a Cristo y si no cree, solo soltar la red y recogerlos. Porque ya somos bendecidos. Usted ya es un bendito. Ya es un bendito. El favor, la gracia de Dios ya está en usted. ¿Usted lo cree? ¿Usted lo cree? ¿Van a cambiar las cosas en usted de ahora en adelante? Por eso, yo lo he dicho otras veces, por eso el pueblo judío no se saluda como lo saludamos nosotros. Los judíos no se dicen Dios te bendiga, porque para ellos eso es una ofensa. ¿Por qué? Porque ellos ya son bendecidos. El decirle a un judío Dios te bendiga es un mal deseo, es como una maldición. Porque es desearle que Dios lo bendiga, o sea, le está diciendo tú no eres bendecido, yo te estoy entregando para que Dios te bendiga. El saludo de los judíos es la paz de Dios en su vida. Por eso, si usted mire, si nosotros leemos las cartas de Pablo, en ninguna de sus cartas dice que Dios los bendiga, hermano, sino que siempre sus palabras son que la paz y la gracia de Jesucristo sobre y abunde en ustedes. ¿Por qué? Porque Pablo, como judío, él veía a la iglesia de Efesios y alababa a Dios, decía, papá, te doy gracias porque yo los veo benditos, bendecidos. Pónganse de aquí. Creo que uno cuando predica una palabra es algo que es tan fuerte predicar, porque cuando uno predica es algo que está viviendo, o es algo que vivió, o es algo que va a vivir. Entonces, yo le daba gracias a Dios anoche, porque junto a mi familia hemos estado viviendo un tiempo bien especial de bendición. Y yo, como muchos de ustedes, nacimos en un hogar pobre. Entonces, cuando uno nace en un hogar pobre hay necesidades. Entonces uno ve más el tiempo de necesidad que el tiempo de bien. Por ejemplo, para nosotros el tiempo de bien era fin de mes, cuando nuestros papás llegaban con plata, éramos millonarios.
pero esa millonada duraba como 3 días. Entonces eso va creando en la mente de uno patrones de que las cosas buenas no duran mucho, sino que duran poco tiempo. Entonces después nosotros crecimos, nos casamos y como que no sé, la vida se encarga también el enemigo de hacerlo vivir a uno que las cosas buenas duran poco y es más el tiempo de las cosas malas. Y uno piensa, y cuando llega el tiempo bueno, uno está pensando cuántos días me va a durar esto. Y después, después va a venir lo malo de nuevo. Entonces, a mí me ha costado mucho quebrar ese patrón. He tenido que luchar y batallar mucho, renunciar muchas veces. Y en este último tiempo, el año 2013 sobre todo, Dios nos permitió de vivir, nos permitió, Dios nos quitó la venda de nuestros ojos y hemos estado disfrutando de esa bendición de Dios. En un comienzo tenía miedo, decía, pucha, que no dure poco. Pero Dios ha permanecido eso. Y eso nos ha llevado a entender que las bendiciones de Dios son eternas, no son pasajeras. Esta semana mi hija mayor se defendió su tesis, se tituló y ella estudió en Granero, en la UNCE, y fue a defender su tesis. Andábamos todos, llevamos mate. Las otras niñas andaban solas todas, pero nosotros es porque era algo de todo. Fueron años y vimos, y Dios nos permitió ver en esto que durante estos años Él estuvo ahí. Y porque si Él no hubiese estado, no lo hubiésemos logrado. Y fue una victoria de todos. Yo un día me ministraba también y quiero ministrar sobre ustedes. Dios me hacía ver a una persona que había nacido en una buena situación económica. Y Dios me hizo ver un hombre que había nacido en una buena situación económica, había tenido, muy adinerado, pero ese hombre un día quebró y lo perdió todo, quedó en la miseria más grande. Pero ese hombre se levantó de ahí, de esa miseria, y después llegó a tener más de lo que había tenido la primera vez. Y Dios me empezó a ministrar y me hizo ver una persona pobre. Y esto me llevó también a pensar en mi padre. Mi padre era un hombre que siempre estuvo en el deseo de su corazón de prosperar, de hacer negocio. Él se la buscó, vendió parafina en la casa. Él vendía cualquier cantidad de parafina, un negocio, él quería tener un auto. Y no se quedó solo en el deseo, sino que él lo intentó, pero nunca lo logró. Nunca su negocio surgió, nunca creció. Y Dios me estaba mostrando este cuadro. Y me hizo ver que el espíritu, la pobreza es un espíritu. Y la pobreza hasta tiene olor. Y Dios me llevó al otro ámbito y me dijo, la riqueza también es un espíritu. Y también tiene olor. Entonces, a ese hombre que fracasó, que teniéndolo todo, un día fracasó y llegó a la nada, Dios me decía, ese espíritu que estaba en él o que operaba en él, fue lo que lo sacó de la nada y lo hizo tener más.
Pero también está el espíritu de pobreza, que no le permite a la gente salir de donde está, sino que siempre vivir aplastado. Y de ahí Dios me decía, tú siempre has reprendido espíritus de pobreza, espíritus de improsperidad.